Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.25, La Cociata. Mientras Simón Bolívar liberaba Perú y Bolivia, e incluso contemplaba la posibilidad de cabalgar hasta el Río de la Plata, su antigua patria, la Gran Colombia, se desmoronaba. Como el vicepresidente Santander había escrito una y otra vez, el gobierno estaba en mala situación financiera y la economía en general seguía devastada, sin producir prosperidad suficiente para contentar a nadie ni pagar ninguna deuda. Y eso era solo un problema menor comparado con la división política y social entre los venezolanos y los neogranadinos. Iba a llamarla una creciente división político-social, pero es más exacto decir que era simplemente la misma división que siempre había existido y que la integración forzada de Bolívar no había hecho más que disimular. Políticamente Nueva Granada era gobernada por Santander y la Constitución Liberal, mientras que Venezuela funcionaba bajo un sistema de caudillos regionales, siendo José Antonio Páez el primero entre iguales. Páez y Santander no podían ser más diferentes, y, tras años de infeliz coexistencia, ambos estaban dispuestos a caerse a golpes. El origen de la crisis de 1826 fue la gestión de Páez de las peticiones de tropas de Bolívar durante la Guerra de la Independencia Peruana. Como se recordará, Páez fue uno de los pocos líderes en toda Sudamérica que acudió a la llamada del Libertador, pero Páez había reclutado con una despiadada implacabilidad que atropellaba los supuestos derechos que habían sido consagrados en el sistema de leyes de Santander. Páez hizo caso omiso de las quejas de Santander y el exasperado vicepresidente decidió que aunque el Libertador había consentido durante mucho tiempo al Centauro de los Llanos, el hombre de las leyes no lo haría. En abril de 1826 despojó a Páez de sus títulos y le ordenó que fuera a Bogotá de inmediato para ser juzgado por sus crímenes. Pero, obviamente eso no iba a pasar. Y en su lugar, Páez cortó las comunicaciones, cabalgó hasta Valencia y se alzó en armas, iniciando lo que la historiografía venezolana conoce como la cociata, término que estaba de moda por el momento y que se usaba para significar una cuestión confusa sin nombre. Páez contaba con el apoyo de los ricos terratenientes venezolanos y de las élites de Caracas en el norte, que esperaban utilizar el conflicto personal de Páez con Santander como trampolín para conseguir lo que realmente querían, que era la verdadera independencia de Venezuela. Para la mayoría de los venezolanos, Bogotá era una leyenda inaccesible en las montañas que bien podría estar en otro planeta. Es decir, que bien podría ser Madrid. Así que cuando Páez se sublevó, le apoyaron. Pero por el momento tanto Santander como Páez estaban haciendo poco más que posturear. Ambos habían implorado independientemente a Bolívar que volviera a casa y arreglara las cosas. Y así, en el verano de 1826, simplemente esperaron la llegada de Bolívar sin hacer ningún movimiento. Así que, como vimos al final del último episodio, la pequeña rebelión de Páez consiguió finalmente que Bolívar se moviera, y el 3 de septiembre de 1826 zarpó de Lima rumbo a Guayaquil. Sin embargo, tenía toda la intención de volver. Todavía estaba eufórico y delirante por haber conseguido que los peruanos aceptaran su constitución, y Bolívar se imaginaba ahora llevando el documento de vuelta al norte e induciendo a sus compatriotas a adoptar su plan de despotismo ilustrado. Entonces, con todos estos territorios operando bajo una sola constitución, con Bolívar como presidente vitalicio, sería capaz de permanecer continuamente en movimiento, acorde con su naturaleza compulsivamente inquieta, y gobernar la nueva Federación de los Andes en circuito. Así que, tras calmar las cosas en Colombia, esperaba que, sin ninguna duda, volvería al sur. Es tan así que Manuela Sáenz se quedó en la capital peruana para proteger los intereses de su hombre en la ciudad, con la que ella estaba tan familiarizada, pero el plan no les resultó. Y Simón Bolívar no volvería a Perú nunca más. Habían pasado 2 años desde que el Libertador zarpó de Guayaquil,
y ahora era recibido como un héroe. Los territorios que habían constituido la antigua audiencia de Quito pasaban a denominarse Provincia Colombiana de Ecuador, pero sus habitantes mantenían una férrea actitud independentista tanto de Lima como de Bogotá. Y 2 años después de haber sido incorporados a Colombia, estaban supremamente descontentos con el gobierno de Santander. Mientras Bolívar viajaba hacia el noreste, hacia Quito y luego a través de Pasto, pudo ver por qué. Estaban sujetos a impuestos y leyes que parecían diseñadas para beneficiar a la élite bogotana, pero no al ecuatoriano promedio. Donde no se sentían activamente oprimidos, se sentían totalmente abandonados. Sus quejas y preocupaciones eran ignoradas. Las funciones administrativas necesarias eran despriorizadas hasta el punto de que Bogotá simplemente dejaba a los lugareños a su propia suerte. Así que por donde pasaba Bolívar se arrogaba una amplia autoridad para hacer nombramientos, ascender a oficiales militares, conmutar sentencias. Todo lo que podía hacer lo hacía. Y esto no hacía sino avivar su convicción de que la Constitución liberal redactada en Cúcuta en 1821 no funcionaba y que la Constitución que él había impuesto en Bolivia y Perú era la única respuesta. Mientras tanto, en Bogotá, el vicepresidente Santander seguía con frustración e inquietud el avance de Bolívar. Santander llevaba 5 años siendo el jefe de Estado de facto de la Gran Colombia y por muchas críticas que se le pudieran hacer, la pereza no era una de ellas. Había trabajado incansablemente en la elaboración de leyes para el país a las que simplemente había que dar tiempo para que funcionaran. Era un hombre orgulloso, estaba orgulloso de lo que había hecho, y oír que Bolívar estaba deambulando de vuelta al norte, deshaciendo todo por decreto arbitrario, era enloquecedor. También había leído la Constitución de Bolívar y sabía que el Libertador aspiraba a una presidencia vitalicia con un fuerte poder ejecutivo, que sin duda se convertiría en una dictadura personal. Esto ofendía no solo los principios liberales de Santander, sino también sus propias ambiciones. El vicepresidente no quería ser vicepresidente para siempre. Y si Bolívar era elegido presidente vitalicio, ¿dónde dejaba eso a Santander? Especialmente ahora que Sucre, sin duda, conseguiría la vicepresidencia como sucesor de Bolívar. La escéptica frustración de Santander con Bolívar era compartida por sus compatriotas y cuando Bolívar cruzó la frontera de lo que hoy es Ecuador a lo que hoy es Colombia, sintió un gran cambio de actitud. Mientras que antes había sido recibido por multitudinarias celebraciones que le animaban a asumir poderes dictatoriales, cuanto más se acercaba a Bogotá, más hoscos se volvían los habitantes a su llegada. La prensa libre, que él mismo apoyaba, se llenó de editoriales contra Bolívar y de un gran apoyo a la Constitución de 1821. Esto hería sus sentimientos, pero no le hacía abandonar su compromiso con la libertad de expresión. Así que aunque todo esto le irritaba, siguió avanzando hacia la capital. Pero la ruptura entre Bolívar y Santander no era aún una brecha fatal. Y cuando Bolívar se acercaba a las afueras de Bogotá, Santander salió a saludarle. Después de todo, había sido el vicepresidente quien había rogado a Bolívar que volviera a casa para ayudarle a enfrentarse a Páez. Pero cuando llegaron a la ciudad, quedó claro que Bogotá no era el hogar de Bolívar, sino de Santander. El 14 de noviembre de 1826, Bolívar fue recibido en la capital de la Gran Colombia por una escasa multitud y gritos de ¡Viva la Constitución! En medio de la fría lluvia que empezaba a caer, Bolívar estalló cuando un orador empezó a protestar contra el coste del ejército y levantándose, le interrumpió. Deberíamos estar celebrando el ejército, no quejándonos de él. Y se marchó enfadado al Palacio Presidencial. A la mañana siguiente, sin embargo, Santander pronunció un gran discurso ante el gobierno y los notables de Bogotá, alabando al Libertador y sus victorias y dándole gracias a Dios de que estuviera ahora en casa para ocuparse de los problemas de la nación. El Congreso invocó entonces el artículo 128 de la Constitución, que otorgaba al presidente poderes extraordinarios en tiempos de emergencia. Y con Páez liderando una revuelta en Venezuela, es difícil imaginar una emergencia más grave.
Así que por el momento hubo reconciliación y entendimiento entre el Libertador y el hombre de leyes. Y fue la última vez que estarían de acuerdo en algo. Y prepárense porque está a punto de ser la última vez de muchas cosas en la vida de Bolívar. Bolívar solo se quedó en Bogotá 10 días. Había venido a ocuparse de la revuelta de Páez y eso era lo que todo el mundo quería que fuera a hacer. Así que se quedó en la ciudad solo el tiempo suficiente para tomar el mando del ejército que Santander había reclutado entre los nativos neogranadinos. Bolívar debía ahora conducir a estos hombres a Venezuela e ir a luchar contra venezolanos. Pero a pesar de la visión panamericana de Bolívar, su hogar seguía siendo su hogar. Bolívar no quería luchar una guerra contra los venezolanos, quería evitarla a toda costa. Pero eso no significaba que no estuviera súper furioso con Páez. Escribió al viejo centauro de los llanos diciendo: el general Castillo se me opuso y perdió. General Piar se me opuso y perdió. El general Mariño se me opuso y perdió. Los generales Ribagüero y Torretagle se me opusieron y perdieron. Parece que la providencia condena a mis enemigos particulares a los fuegos infernales, americanos y españoles por igual. Páez entendió la indirecta y cuando recibió la carta se retiró a la seguridad de los llanos. Después de una lenta marcha hacia Venezuela, yendo hasta Coro y luego hacia el este a lo largo de la costa, Bolívar llegó a Puerto Cabello en la víspera de Año Nuevo de 1826 y allí empezó a poner orden en la pea. Páez estaba agazapado en lo profundo de los llanos, donde sabía que estaría a salvo, y no se atrevía a acercarse al Libertador. El nombre de Bolívar aún poseía magia que eclipsaba la propia condición de Páez como caudillo llanero. Pero en realidad Páez no tenía nada que temer. Como había sucedido tantas veces en el pasado, Bolívar no estaba realmente dispuesto a tomar medidas drásticas contra él. Desde el momento en que Bolívar reconoció que Páez era la pieza clave de Venezuela, allá por 1817, había tolerado las repetidas insubordinaciones de Páez, con tal de que al final el león del Apure volviera al seno patriota. Y esta vez no fue diferente. Bolívar escribió a Páez y le dijo: cálmese, hablemos, le ofrezco una amnistía total para usted y sus hombres, y la restauración de todos sus antiguos títulos y honores. Será nombrado comandante supremo de Venezuela y solo responderá ante mí. Páez quería creerle a Bolívar y acudió al lugar acordado, pero no se atrevió a ir sin guardias armados. Pero cuando Páez vio llegar a Bolívar solo y desarmado, se dio cuenta de que el Libertador decía la verdad. Así que los dos viejos camaradas desmontaron de sus caballos y se abrazaron. Cuando intentaron separarse, las empuñaduras de sus espadas se enredaron y por un momento impidieron su intento de apartarse. Bolívar se rió y lo calificó de buen augurio. Y en algún lugar de Bogotá, Santander sintió una gran perturbación en la fuerza. Los dos grandes generales venezolanos se dirigieron juntos a Caracas y entraron en la ciudad natal de Bolívar el 4 de enero de 1827. El contraste entre el recibimiento en Caracas y el de Bogotá no pudo ser más marcado. Aquí las calles estallaron de júbilo y colmaron de afecto al Libertador, quien recibió 2 coronas de laurel para celebrar sus victorias sobre los españoles. Pero Bolívar proclamó que quería que las tuvieran quienes realmente habían conquistado la independencia de Venezuela. Así que entregó una a Páez y arrojó la otra a la multitud. Nadie puede decir que Bolívar no sabía manejar una audiencia. Tras instalarse en su antigua casa, Bolívar visitó a viejos amigos y familiares, muchos de los cuales no había visto en años. Una de sus queridas hermanas había regresado de un largo exilio y habían mantenido correspondencia, pero hacía más de 10 años que no la veía. También estaba de vuelta en Caracas su viejo tío Esteban, a quien quizá recuerden del episodio 5.5. Bolívar no había visto al viejo Esteban en más de 20 años, desde que se separaron en España. Cómodo y feliz, Bolívar se instaló en Caracas,
para empezar a administrar directamente el país que lo vio nacer. Sin embargo, de vuelta en Bogotá, Santander estalló ante las increíbles noticias que llegaban de Venezuela. Bolívar no solo había indultado a todos los rebeldes que había sido enviado a reprimir, sino que había confirmado la legalidad del puesto de Páez como comandante supremo de Venezuela, un cargo que no se mencionaba en la Constitución, y que no era más que Bolívar pintando la estructura caudillista con un barniz de legitimidad. Cuando Bolívar salió de Bogotá parecía que iba a defender la Constitución de 1821 y doblegar a un rebelde. En lugar de eso, había ascendido al rebelde y le había dado la espalda a la ley. Pero Bolívar ya estaba cansado de las formulaciones legalistas de Santander y pensaba que su vicepresidente amaba las leyes más que a las personas. Por si fuera poco, pronto empezaron a llegar a Santander informes de que Bolívar estaba descontento con la gestión financiera del país por parte del vicepresidente. Recientemente, emisarios colombianos en Londres habían conseguido un préstamo de $300 millones de bancos británicos, pero para vergüenza de todos, este dinero desapareció tan pronto como llegó. Bolívar culpó abiertamente a Santander y a sus secuaces de corrupción y les acusó de llenarse los bolsillos, lo que provocó la ira atómica de Santander. Este se había pasado los últimos 5 años diciéndole a Bolívar que tenían que recortar gastos, especialmente en el ejército, que no había suficiente dinero. Y Bolívar lo había ignorado arrogantemente y en su lugar había escrito románticamente sobre la liberación política y la gloria militar. ¿Que dónde fue el dinero? Te lo digo. Fue usado para pagar tus aventuras. Y ahora tienes las bolas de cuestionar mi honor. Ahora, por supuesto, parte del dinero sí terminó en el bolsillo de Santander, porque, bueno, ¿cuál es el punto de entrar en la política si no puedes robar un poquito? Pero creo que Santander tenía todo el derecho a querer de verdad darle un puñetazo a Bolívar. Mientras Santander y Bolívar intercambiaban cartas tensas, en abril de 1827, llegaron a Caracas noticias de un terrible suceso en Lima. A mediados de enero, las tropas colombianas que Bolívar había dejado en la capital peruana se habían amotinado. Se podría pensar que los líderes peruanos estarían horrorizados por este motín colombiano, pero en realidad habían sido ellos los que ayudaron a organizarlo en primer lugar. Molestos porque Bolívar les había dejado esta guarnición extranjera, los peruanos habían avivado el descontento en las filas por los recortes en salarios y raciones, y luego fomentaron el motín contra los oficiales de Bolívar. El 26 de enero de 1827, la tercera división se sublevó, expulsaron a sus oficiales y tomaron tanto la fortaleza del Callao como la sede de gobierno en Lima. Manuela Sáenz había intentado detener el motín vistiendo su uniforme de coronela y cabalgando para confrontar directamente a los cabecillas e implorarles que permanecieran leales. Pero solo pudo contener su ira durante poco tiempo. A medianoche del 7 de febrero, fue arrestada por las autoridades peruanas y encerrada en una celda de un convento. Los líderes de Perú eran ahora libres de utilizar el motín como excusa para expulsar a los colombianos de su país. En Bogotá, todo esto jugó tan a favor de Santander que hay buenas razones para creer que él también estaba implicado en todo este complot. Nadie deseaba más la vuelta de las tropas colombianas que el vicepresidente, y lejos de condenar la deslealtad de los soldados, se unió a la parranda espontánea que estalló en Bogotá cuando la ciudad se enteró de la noticia. Escribió una carta agradeciendo al líder del motín, un capitán llamado José Bustamante, por actuar en el mejor interés del país, y luego ascendió a Bustamante a coronel. ¿Estás viendo? Bolívar no es el único que puede legitimar una rebelión. Así que ahora era el turno de Bolívar de enfurecerse. Supo al instante que sus enemigos en Bogotá y Lima habían conspirado para corromper a sus fieles tropas y socavar su visión de la Federación de los Andes. De su vicepresidente en particular dijo: Santander es una víbora. No confío ni en sus principios ni en su corazón. Mientras él recibía estas noticias, aún más noticias se producían en ese mismo momento en Perú.
Tras 2 meses de arresto domiciliario, Manuela Sáenz fue embarcada junto a otra docena de altos cargos bolivarianos y sacada del país. Los peruanos anularon entonces la constitución que Bolívar les había obligado a adoptar y volvieron a su antiguo modelo. Y fueron aún más lejos. La amotinada tercera división partió de Lima como todos querían, pero solo para ir a ocupar Guayaquil, expulsar de la ciudad a los aliados de Bolívar y, probablemente, preparar el terreno para la anexión peruana. Habiendo revelado sus verdaderas intenciones, Santander luego ordenó al coronel Bustamante que se retirara. Pero la frontera entre Perú y Colombia estaba ahora de nuevo sobre la mesa, y sería un problema en los años venideros. Bolívar ya estaba profundamente desilusionado, y dijo famosamente después de todo esto: hemos llegado a una era de errores. Para arreglar uno, cometemos 50. Ahora, en este punto, lo que yo quisiera de Simón Bolívar es que lo deje ir, que deje de enrollarse. Estaba de vuelta en casa donde era muy querido. Venezuela tenía un montón de problemas que resolver. La economía estaba en ruinas, había desigualdad social, había asuntos de integración racial que tratar, más que suficiente para mantenerlo ocupado. Y apenas había conocido un alma en todo el continente sudamericano que compartiera su visión de la Federación de los Andes. Santander no dejaba de apuñalarlo por la espalda. Lima no quería saber nada de él. Bolivia ya era su propio país. Y tras cabalgar desde Guayaquil hasta Caracas, había añadido otros 3.000 kilómetros de dura cabalgata a una carrera revolucionaria que probablemente le llevó a cabalgar entre 70 y 75.000 kilómetros en total. Los españoles habían sido expulsados. Su país había sido liberado. Así que lo que quisiera que Bolívar hiciera en este momento es decir: vale, pues, seré presidente de Venezuela. Me quedaré aquí en Caracas con mis amigos y mi familia, viviré en mis fincas ancestrales y haré todo lo que pueda para construir un país con mi propio estilo de despotismo ilustrado. Sus compatriotas sudamericanos se habrían alegrado de ese anuncio, de que el libertador por fin se quedara en casa. Y él habría sido recordado en todas partes como el legendario libertador que los había liberado a todos, y luego se había ido y les había permitido trazar sus propios destinos como pueblos libres que él siempre les decía que eran. Me lo imagino con un gran sombrero de paja, sentado en una veranda bebiendo un buen vino y dictando memorandos que garantizarían que Venezuela se convirtiera en una nación fuerte, sana y próspera. Sería una jubilación que sin duda se había ganado. Pero, ay, Bolívar, tú no hiciste ninguna de esas cosas. En vez de eso se puso hecho una fiera en junio de 1827, cuando se enteró de que Santander había inducido al Congreso a quitarle a Bolívar los poderes de emergencia. ¿Qué digo yo? Tampoco es que no tenía sentido. Cuando Bolívar indultó a Páez, eso significó que la emergencia había terminado. Pero Bolívar no podía entenderlo como otra cosa que Santander tratando de socavarlo. Y en un destello de ira retadora, Bolívar dijo: estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para liberar a mi pueblo. Incluso volvería a declarar la guerra a muerte. Ahora moderaba su rabia, pero se negaba a claudicar. Así que en lugar de instalarse en una vida cómoda de despotismo, cuando Bolívar recibió la noticia de que le habían quitado sus poderes, se embarcó el 4 de julio de 1827 rumbo a Cartagena. Al día siguiente se celebraba el aniversario de la primera declaración de independencia, que él mismo había contribuido a promulgar en 1812. En lugar de quedarse en Caracas y celebrarlo, estaba a bordo de un barco, con su hogar alejándose por el retrovisor. Bolívar, deberías haberte quedado. Nunca volverás a ver Caracas. Mal ahí, hermano. Cuando Bolívar llegó a Cartagena, fue recibido por el comandante de la ciudad, un general de nombre Montilla, que era un firme oficial bolivariano. Junto a él estaba el igualmente patriota almirante Padilla, el tipo que presenté al final del episodio 5.21
a quien se atribuye el mérito de dirigir la batalla naval decisiva contra los españoles en el lago de Maracaibo. De vuelta en su Cartagena natal, Padilla estaba mucho menos impresionado con Bolívar, aunque no era tampoco partidario de su paisano Santander. Santander representaba a la élite criolla, tan enamorada de sus propios principios liberales como aterrorizada por la revolución racial. Y Padilla representaba esa revolución racial. Ya hablamos de ello en el episodio 5.18, pero Padilla era ahora el pardo de mayor rango en el ejército venezolano. Era mestizo y había surgido de las clases bajas, y para él la revolución debía significar liberación e igualdad. Y en cambio parecía que los blancos solo iban a atornillarse de nuevo en el poder y limitarse a cambiar a Dios y el rey por la República y el Libertador. Padilla se quejaba de las promesas incumplidas y de los malos tratos de sus compañeros blancos. Pero por el momento se guardó su disgusto, mientras Bolívar reunía un pequeño ejército en Cartagena para remontar el río Magdalena hasta Bogotá, esta vez con el plan de liberar al pueblo de Bogotá de los bogotanos. Con Bolívar en camino, Santander y sus aliados se prepararon para el impacto. El vicepresidente consideró huir, también consideró mantenerse firme, pero al final Santander decidió que nunca podría vencer a Bolívar en una confrontación militar. En su lugar, un grupo de notables salió al encuentro de Bolívar cuando se acercaba a Bogotá y le rogó que entrara pacíficamente a la capital. Por supuesto, no soñaría con menos. Pero aún así, cuando entró en la ciudad el 10 de septiembre de 1827, el ambiente estaba cargado de tensión. Con el Congreso y otros destacados ciudadanos reunidos en una gran iglesia, Bolívar pronunció un apasionado discurso, todo lo apasionado que su frágil cuerpo le permitía. Y fue en defensa de sus ideales y de las acciones que había emprendido, y luego anunció que la Constitución de 1821 no funcionaba, y que en 6 meses se reuniría una nueva convención en la ciudad colombiana de Ocaña para redactar un nuevo documento. Y con eso, Bolívar realmente quería decir: adopten la Constitución que yo estoy imponiendo. Cuando terminó el discurso, se dirigió al Palacio Presidencial y allí se reunió con Santander, donde ambos intercambiaron gélidas cortesías. Pero aunque ya había una ruptura permanente entre ellos, Santander no se sentía lo suficientemente fuerte como para desafiar a Bolívar de frente. E incluso dijo más tarde: su fuerza de personalidad es tal que en innumerables ocasiones en las que estaba lleno de odio y venganza, solo con verle, en el instante en que habla, soy cautivado y termino yéndome sin otro sentimiento más que admiración. Así que en lugar de desafiar a Bolívar, Santander se puso su viejo uniforme militar y se disculpó formalmente por su conducta con respecto a las tropas amotinadas en Lima. El siempre cortés Bolívar aceptó las disculpas. Pero aunque había ganado, entre comillas, este enfrentamiento, no es que Bolívar pensara que podía ser hostil con Santander en su propia tierra. Si Bolívar hubiera intentado ponerle la mano encima al hijo de Bogotá, la ciudad se habría sublevado. Con las cosas por el momento en calma, Bolívar se reunió de nuevo con Manuela Sáenz, quien completó su largo viaje de Lima a Guayaquil y luego de Quito a Bogotá, llegando poco después del regreso de Bolívar a la ciudad. Ella se hizo cargo de su salud personal junto con sus papeles, y los dos se retiraban habitualmente a una finca fuera de la ciudad, donde el Libertador descansaba y disfrutaba de la agradable compañía de su esposa de facto y de los amigos que tenía cerca. Pero aunque hace unos pocos episodios vimos que Bolívar comprendió que la preparación y la planificación eran bastante útiles para ganar una campaña, este entendimiento no se extendía a las batallas políticas, el terreno en el que Santander, y no Bolívar, era más poderoso. Así que mientras Bolívar descansaba durante los meses siguientes, Santander recorrió incansablemente el país, parando en cada bar, iglesia y plaza pública para estrechar manos, hacer promesas y asegurarse de que cuando llegaran las elecciones a la Convención Constitucional,
esta estaría llena con sus aliados. Mientras tanto, Bolívar se dormía en sus laureles, pensando que esos laureles bastarían. Pero sus delirios románticos sobre estadismo desinteresado pronto le traicionaron. Así que durante los primeros meses de 1828, Bolívar no hizo nada, mientras Santander se aseguraba de que la Constitución de Bolívar obtendría solo una recepción hostil en la próxima convención de Ocaña. Y lo que era peor para Bolívar, se sintió obligado personalmente a mantenerse alejado de la convención para que no pareciera que el Libertador estaba allí poniendo su espada en la balanza. Santander no tenía esos complejos. Así que cuando los delegados se reunieron en Ocaña el 9 de abril de 1828, Santander tenía a su disposición un bloque bastante unificado de liberales neogranadinos que apoyaban la Constitución de 1821 y que creían que solo necesitaba algunas modificaciones. Mientras tanto, el modelo de despotismo ilustrado preferido por Bolívar solo estaba representado por un grupo desordenado que recibía poca orientación y ni siquiera se planteaba realmente trabajar en equipo. Además, disperso entre esos delegados, había hombres que habían ido a promover la separación y una independencia mutua para ambos, y simpatizaban mucho más con Santander que con Bolívar. Bolívar llamó a la Convención de Ocaña la última esperanza de Colombia, y tenía razón. Mientras esperaba fuera de Ocaña, Bolívar sentía que perdía el control en todas partes. En Cartagena, la furia del almirante Padilla por agravios reales y percibidos se desbordó y trató de izar la bandera de la revuelta. Reunió a la población mestiza de la ciudad y se declaró comandante general e intendente de Cartagena. Arremetió contra Bolívar y las demás élites blancas, que eran tan tiranos como los españoles, quienes eran los verdaderos enemigos de la libertad en América. Pero la revuelta de Padilla se estancó rápidamente. No pudo reunir a tantos hombres como esperaba de las clases bajas mestizas. Y el general Montilla pudo reunir soldados bolivarianos profesionales para entrar en la ciudad y restablecer el orden. Abortada la revuelta, Padilla huyó río arriba hasta Ocaña, donde buscó la protección de Santander, quien recibió calurosamente a Padilla y le ofreció protección y entendimiento. Ahora, aunque Bolívar no estaba en Ocaña, estaba a menos de 150 kilómetros de distancia y recibía noticias diarias sobre el progreso de la convención. Ya estaba bravo por las marramucias tramposas de Santander, que en realidad eran solo que Santander había organizado una campaña de oposición. Bolívar reaccionó a la revuelta y huida de Padilla a los brazos abiertos de Santander con deprimente aprehensión. Nada parecía ir bien y todo el mundo parecía estar en su contra. Rechazada la Constitución de Bolívar, Santander presentó entonces una versión modificada de la Constitución de 1821, siendo la única modificación significativa la eliminación de la cláusula de los poderes presidenciales de emergencia que Bolívar había invocado tan recientemente. No había prueba más segura de que Santander pretendía cercenar el plan de Bolívar para el despotismo ilustrado y mantener el status quo tan supuestamente insostenible. Desesperados por detener la ratificación, 19 delegados bolivarianos protagonizaron un paro el 10 de junio para impedir que la convención alcanzara el quórum y ratificara la Constitución. Cuando se marcharon, la Constitución de Ocaña no podía hacer otra cosa más que cesar sus actividades. La última oportunidad de Colombia había ido y venido, sin que pasara nada en absoluto. Incapaz de imponer su voluntad a través de los canales constitucionales apropiados, Bolívar y sus aliados estaban ahora listos para invocar la causa del bien mayor y deshacerse de todas las leyes de Santander de un solo golpe. Y sorprendentemente el apoyo de todo esto vino de Bogotá. Cuando el Consejo Superior de Ministros se enteró del colapso de la convención, temió que el país estuviera al borde de la guerra civil. Así que se reunieron el 24 de junio de 1828 y declararon su intención de nombrar dictador a Bolívar. Esto, por supuesto,
solo hablaba de intenciones. Pero Bolívar dejó claro que ya no estaba tan firme en su negativa a asumir el poder absoluto como para dejar que la Gran Colombia se desintegrara en lugar de tomar las riendas y llevar a su país de vuelta a la gloria. Así que Bolívar cabalgó hasta Bogotá para tomar las riendas del gobierno. La situación constitucional era ahora completamente confusa. Y tras el fracaso de la Convención de Ocaña, nadie, en ninguna parte, sabía de dónde emanaba ahora la autoridad política, qué constitución estaba en vigor, qué leyes seguían vigentes. Así que ignorando todo lo que había hecho Santander, el gobierno de ministros elaboró un nuevo documento al que llamaron Decreto Orgánico, invocando la soberanía que emanaba de los derechos naturales del hombre y la soberanía del pueblo. El decreto orgánico convirtió a Simón Bolívar en presidente dictador de Colombia, con poder absoluto y limitado para hacer lo que creyera conveniente para salvar a la nación. Y cuando aceptó este manto, se dirigió a ellos con sus perogrulladas habituales. Colombianos, ni siquiera pronunciaré la palabra libertad, porque si cumplo mis promesas, seréis más que liberados, seréis obedecidos. Además, bajo una dictadura, ¿cómo podemos hablar de libertad? En esto convengamos, compadezcamos a la nación que obedece a un solo hombre, como debemos compadecer al hombre que tiene todo el poder. Pero las perogrulladas autocomplacientes de Bolívar cada vez tenían menos hombres dispuestos a aguantarlas. Y en el próximo episodio se reunirán para resolver de una vez el problema de Simón Bolívar. Para que reine la libertad, el libertador debe morir.